Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyeran los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, que conoce el interior de las personas, dio testimonio en su favor, comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros, y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, purificó sus corazones con la fe. Hechos versículo 15, del 6 al 9. Discurso de Pedro. Bienvenidos al episodio 408. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en la continuación de la introducción de la filosofía del derecho de Hegel. En este sentido, nos quedamos en que Hegel ha distinguido antes dos tipos de derecho, ¿no? El derecho tradicional, o también se le conoce como la forma común, no filosófica, y la forma filosófica del derecho. El derecho como forma común parte del lenguaje y del sentimiento, donde la gente define qué es el derecho, ¿no? Según lo que siente o cómo se usa la palabra derecho. Y claro, busca la definición exacta que coincida con las ideas comunes o el sentido popular para convencer, ¿no? Pero Hegel dice que esto no es científico. Hegel, la forma filosófica del derecho es científica, dice Hegel, porque busca la necesidad interior del concepto, o sea que hace que el derecho sea lo que es, ¿no? Que hace que el derecho sea derecho por sí mismo. Y claro, en la razón ocurre este proceso, pero luego lo compara eso con las representaciones y el lenguaje, pero el criterio de la verdad no es el sentimiento, sino que es el concepto racional. En otras palabras, la razón corrige el sentimiento. Entonces, el contexto es que Hegel va a criticar a los que definen el derecho que se basan en el sentimiento moral, ¿no? En la conciencia individual, en la intuición natural, porque recordemos que Alemania, como diría Carlos Marx, en su tiempo Alemania tenía ideas muy elevadas, pero vivía en un feudalismo, ¿no? Y claro, tenía ideas muy elevadas sobre el Estado, pero vivía en un tipo de división de su gente. Había un rey, estaba dominado por Prusia, y claro, un contexto completamente diferente, pero con los problemas del presente, viviendo ideas elevadas, pero en el pasado. Y claro, había mucho sentimentalismo cuando se hablaba de Estado, se hablaba del gobierno, se hablaba de lo social, había mucho sentimentalismo. Entonces Hegel vuelve a aclarar eso en la filosofía del derecho. En este sentido, ya dijimos también que el derecho filosófico busca la idea racional del derecho, ¿no? Lo que debe ser. Porque el derecho positivo, que es el derecho tradicional, expresa esa idea de historia, ¿no? La forma imperfecta, la forma contingente de proponer leyes, pero esas leyes muchas veces no se aplican a nivel universal, porque siempre están rodeadas de contextos, de opiniones, de sentimientos, de convencimiento, ¿no? Entonces no hay que confundir la explicación histórica con una justificación racional. Eso está diciendo Hegel, porque cuando aplicamos el derecho positivo, le aplicamos antecedentes, ¿no? Hay un antecedente de este delito y por eso hay esa ley, pero no hay una justificación racional, solo hay una explicación histórica. Entonces no hay que confundir estos dos aspectos, diría Hegel, porque el derecho positivo puede ser injusto, pero el estudio del derecho positivo sigue siendo necesario. Entonces el pensamiento filosófico debe ir más allá del sentimiento o la utilidad práctica, porque debe comprender el concepto del derecho como razón que se hace realidad, razón hecha realidad. Y claro, juristas
los juristas justificaban las leyes por sus razones prácticas, por sus razones históricas, sin cuestionar qué es la justicia esencialmente, ¿no? Y Hegel dice que eso no es filosofía, sino es razonar sobre el pasado, un raciocinio del pasado. Entonces va a ironizar Hegel esto, porque los va a comparar con los juristas romanos, donde ellos mencionaban, eran lógicos, eran técnicos, pero no eran pensadores de conceptos racionales, ¿no? Sino simplemente se dejaban llevar por esa parte técnica del derecho y no por esta parte reflexiva y el origen sustancial del derecho en sí mismo. Bien, entonces vamos a continuar la lectura. Bien, vamos a continuar con la lectura. Estamos en la proposición 4. Dice lo siguiente: el campo del derecho es en general la espiritualidad, y su próximo lugar y punto de partida es la voluntad, que es libre de suerte que la libertad constituye su sustancia y su determinación. Y el sistema del derecho es el reino de la libertad realizada, el mundo del espíritu, expresado por sí mismo como una segunda naturaleza. Respecto a la libertad del querer se puede encontrar el viejo método del conocimiento. A saber, se presuponía la noción de la voluntad y se intentaba establecer y extraer de ella una definición de la misma. Luego, por el procedimiento de la vieja psicología empírica, se aplica a la llamada prueba de que la voluntad de la conciencia natural, tales como arrepentimiento, culpa y demás, que solo pueden explicarse como la libre voluntad, pero es mucho más cómodo atenerse abreviadamente a esto, que la libertad es reconocida como un hecho de la conciencia y que se debe creer en ella. La deducción de que la voluntad es libre y que es voluntad y libertad, como se ha hecho notar, solo puede tener lugar en la conexión con el todo. Los fundamentos de esta premisa, esto es, que el espíritu es ante todo inteligencia y que las determinaciones por las que avanza en su desarrollo del sentimiento o al pensamiento, del sentimiento al pensamiento a través de la representación, son el camino para producirse como voluntad, que con el espíritu práctico en general es la próxima verdad de la inteligencia, lo que expuse en mi enciclopedia de las ciencias filosóficas, y espero poder darles un día un posterior desenvolvimiento. Tengo tanta necesidad de contribuir con mi aportación como espero al conocimiento profundo de la naturaleza del espíritu, porque como allí mismo se observa, no se encuentra fácilmente una ciencia filosófica en tan descuidada y mala situación como la ciencia del espíritu, que comúnmente se llama psicología, respecto a los momentos del concepto de la voluntad indicados en este y de los siguientes de esta introducción, que son el resultado de aquella premisa. Puede recurrirse por los demás para ayudar a la concepción, a la autoconciencia de cada uno. Primeramente, cada uno encontrará en sí el poder de hacer abstracción de todo lo que es, y por lo tanto precisamente de determinarse, de poder establecer por sí mismo todo contenido en sí y tener justamente en la propia conciencia de sí mismo el ejemplo para las demás determinaciones. Entonces Hegel está diciendo que el derecho pertenece al mundo del espíritu, o sea, no al mundo físico ni al mundo natural, sino al mundo del espíritu, porque es una representación del espíritu absoluto que se manifiesta en esta institución. En este sentido, el derecho no trata de las cosas materiales, sino de algo mucho más profundo, que es de la voluntad humana, y esa voluntad dice que es libre por naturaleza, y precisamente por esa libertad es la base de todo el derecho. Entonces no hay derecho sin libertad, porque solo un ser libre puede tener deberes y por lo tanto derechos, tanto responsabilidades como culpas, ¿no? Y por eso Hegel afirma que el sistema del derecho es el reino de la libertad realizada. Esto es importante. El sistema del derecho es el reino de la libertad realizada, o sea, del espacio donde la libertad se hace realidad. Y claro, donde se hace realidad la libertad es en las leyes, en las instituciones, en la vida social. Después va a criticar dos formas antiguas y superficiales de entender la libertad. Algunos filósofos y otros también psicólogos que trataban de probar que la voluntad era libre, ¿no? Estaban observando cómo el arrepentimiento y la culpa son sentimientos que parecían demostrar que elegimos por nosotros mismos, pero para Hegel eso no bastaba. Estos ejemplos son psicológicos y no filosóficos. Otros, por ejemplo, simplemente decían que hay que creer en la libertad como si fuera un acto de fe.
Entonces Hegel tampoco acepta eso. Entonces para él la libertad no es algo que se siente o se cree, sino que es algo que se comprende racionalmente. Esa parte hay que entender en Hegel siempre, por eso es muy racional Hegel, ¿no? Y entonces, pero claro, la libertad es una necesidad del pensamiento, como lo vimos con Kant, pero no es una emoción ni una simple experiencia interior. Entonces Hegel va a explicar que esta voluntad libre no aparece de la nada, sino que va a surgir del desarrollo del espíritu. Y claro, vimos que en su enciclopedia del espíritu, en su enciclopedia de las ciencias filosóficas, Hegel había mostrado que el espíritu pasa por varias etapas, ¿no? Primero el sentimiento, luego la representación, luego el pensamiento, y claro, de ese proceso nace la voluntad, que es el espíritu hecho acción, el pensamiento que se realiza en el mundo. Entonces por eso entender la voluntad sea libre, la voluntad libre es comprender cómo el espíritu se va formando hasta llegar a ser consciente, ser consciente de sí mismo, ¿no? Hasta poder decir yo decido, yo quiero, yo soy. Y claro, finalmente Hegel dice que cada persona puede comprobar esto en su propia vida. Todos tenemos el poder de hacer abstracciones de lo que existe, de pensar más allá de lo que nos han dado, de lo que hemos aprendido, de decidir por nosotros mismos, ¿no? Y esa capacidad de autodeterminación o autodeterminarse es la muestra de que somos libres. Y justamente ahí es donde comienza el derecho. Entonces eso nos menciona Hegel acá en la cuarta proposición. Luego pasa a la quinta proposición, nos dice: la voluntad encierra a el elemento de la pura indeterminación o de la pura reflexión del yo sobre sí, en la que se resuelve toda limitación, todo contenido existente inmediatamente por la naturaleza, necesidad, apetitos e impulsos, o dado y determinado por cualquier cosa, esto es, contiene la limitada infinitud de la absoluta abstracción o universalidad, el puro pensamiento de sí mismo, ¿no? Aquellos que consideran el pensar como una facultad peculiar y particular, encindida de la voluntad igualmente como poder peculiar, y además reputan al pensar como perjudicial para la voluntad, en especial para la buena voluntad. Demuestran inmediatamente que nada saben sobre la naturaleza del querer, observación que sobre el mismo asunto habrá que hacer muy frecuentemente, cuando un aspecto de la voluntad determinado aquí, esto es, tan absoluta posibilidad de abstraer de toda determinación en lo que yo me encuentro o que yo he puesto en mí, el huir de todo contenido como de un límite, es aquello en lo cual la voluntad se determina, o lo que es considerado por la representación como la libertad. Constituye la libertad negativa o la libertad del entendimiento, es la libertad del vacío, que eleva a forma real y a pasión, esto es, permaneciendo meramente teórica. En religión se convierte en el fanatismo de la pura contemplación india, pero que si se vuelve a la realidad en política como en religión, es el fanatismo de la destrucción de todo orden social existente, la eliminación de los individuos sospechosos de un sistema, como el aniquilamiento de toda organización que quiera resurgir, solo destruyendo algo. Esta voluntad negativa tiene el sentido de su existencia, cree ciertamente querer una determinada situación positiva, por ejemplo la condición de igualdad universal y la vida religiosa universal, pero de hecho no quiere la realidad positiva, porque esta implica de inmediato alguna ordenación, una especificación tanto de instituciones como de individuos, pero la especificación y objetivo de determinación es aquello de cuyo aniquilamiento surge la autoconciencia de esa libertad negativa. Así, lo que cree querer puede ser por sí solamente una representación abstracta y su realización ser únicamente la furia de la destrucción. Claro, Hegel está diciendo que la voluntad humana tiene derecho de sí a varios niveles, no a varios momentos. La voluntad tiene dentro de sí muchos momentos. El primero es la pura indeterminación, cuando el yo se piensa a sí mismo sin ningún límite. En ese estado, la voluntad se vacía de todo lo que viene de fuera, deseos, necesidades, pasiones, imposiciones, cultura, todo lo que lo determina. Entonces solo queda el yo puro, que se piensa y se afirma como libre, sin contenido alguno. Y dice Hegel, esa libertad es negativa, porque es la capacidad de decir no a todo lo que me condiciona, ¿no? Y claro, en ese punto el ser humano siente que nada lo obliga, que puede abstraerse de todo, que su yo es infinito, sin límites, y esa es la forma más básica de libertad.
la de negar lo que existe, por eso es negativa. Luego Hegel advierte que muchos se quedan ahí, y algunos creen que pensar y querer cosas separadas es eso, ¿no? Que el pensamiento es algo frío, que debilita la voluntad o que lo aleja de lo bueno. Pero Hegel aclara que esto puede llegar a confundirnos, porque pensar es una parte esencial del querer, ¿no? Y es una voluntad que necesita de pensamiento. Que sin una voluntad sin pensamiento no es libre, ¿no? Sino que es impulsiva, es ciega. Entonces Hegel explica que esa libertad del vacío, esa que solo sabe decir no, puede volverse peligrosa si se toma como una libertad absoluta. Entonces cuando se convierte en pasión o se convierte en sistema, aparece el fanatismo, ¿no? Y se ve esto en la religión, se ve como el fanatismo de la pura contemplación, como en ciertas corrientes que niegan el mundo y buscan la anulación del yo, que él piensa que esto ocurre en el misticismo indio. Y claro, en la política aparece este fanatismo como destructivo, ¿no? Porque el que quiere eliminar todo el orden preexistente, toda la institución, todo el sistema, cree que así va a alcanzar la igualdad, así va a alcanzar esta pureza espiritual. Entonces, para Hegel, en realidad, esa voluntad no requiere construir nada. Su único contenido de esa voluntad es destruir lo que existe. Aunque diga que busca la libertad, la igualdad, la fe verdadera, cada vez que aparece una forma concreta de orden o institución, la rechaza. Entonces hay un tipo de determinación misma que le parece una limitación. Una determinación, ni bien es determinada, la rechaza y es una limitación. Entonces por eso la verdad más profunda no es la creación, sino la furia de la destrucción, ¿no? Cree afirmar la libertad, pero en el fondo solo afirma el vacío. Entonces, para Hegel, esta primera forma de libertad que es negativa es la capacidad de negarlo todo, de abstraerse de todo límite, ¿no? Pero si la voluntad se queda ahí, se vuelve destructiva, un querer sin contenido, una libertad vacía. Entonces, la verdadera libertad, va a decir más adelante, que consiste en negar. Que no consiste en negar, como ocurría con esta libertad negativa, sino que en darse cuenta de la forma de sí misma, o sea, en construir un orden racional donde el yo se reconozca en lo que cree, en lo que no cree, sino en lo que crea él mismo. Entonces este yo se reconoce en lo que cree. ¿Y qué va a crear? Leyes. ¿Y qué va a crear? Instituciones. ¿Y qué va a crear? El Estado. Ese es el punto. Bien, tenemos el B, la proposición 6, que es el B. El yo es especialmente el paso de la indistinta indeterminación a la distinción. Esto es, a la determinación y a establecer una determinación como contenido y objeto, sea luego este contenido suministrado por la naturaleza o por sí mismo como determinado. El yo entra en la existencia, en general es este el momento absoluto de la infinitud o individualización del yo. Este segundo momento de la indeterminación es precisamente negativa, precisamente negación, anodadamente como el primero, es decir, el anodadamiento de la primera negación abstracta, como la particular se haya contenido generalmente en la universal. Así, este segundo momento está ya contenido en el primero y solo es establecer lo que el primero es ya en sí. El primer momento es cuando primero para sí no es la verdadera infinitud o universalidad concreta del concepto, sino solo un algo de determinado, unilateral. Vale decir que porque es la abstracción de toda determinación, no existe el mismo sin determinación, y el existir como algo abstracto, unilateral, constituye su determinación, imperfección y finitud. Hay que aclarar esto correctamente. Después de hablar tanto de la libertad vacía o negativa, Hegel pasa en la proposición 6 al segundo momento de la voluntad, que es el momento en el que yo deja de ser una pura indeterminación y empieza a darse forma, a determinarse. Entonces, cuando el yo dice soy libre, en el sentido más puro, solo está diciendo que puede ser cualquier cosa, pero ya está definiendo ser libre. Todavía no es nada concreto cuando está en esta voluntad pura, pero cuando dice soy, ya está enmarcándose. Entonces, ahora en este segundo paso, el yo decide tomar esta forma, ¿no? Una forma, tener el contenido, tener una dirección, un propósito. Y esa acción es lo que Hegel llama determinación. Así el yo ya no es solo una libertad abstracta, sino es una voluntad que elige algo, que entra en la libertad, que entra en
que entre en la realidad, perdón, que entre en la libertad, no, que entre en la realidad, porque se hace finita, se hace individual, se hace particular. Y en este sentido, al decidir algo, el yo también se limita. Ya no puede ser todo, ya no puede negar incluso, ¿no? Sino que ahora se va a limitar. Va a ser aquello, va a ser esto. Por ejemplo, cuando yo digo yo quiero estudiar, dejo de ser un yo que podría querer cualquier otra cosa en el mundo y me convierto en el yo que estudia. O cuando yo amo a alguien, dejo de ser la libertad vacía para ser un yo que se determina en una relación. Entonces esa es la paradoja de la libertad, ¿no? Para hacerse real debe limitarse. Ese es el punto, no puede quedarse como una pura posibilidad, sino tiene que encarnar en algo concreto. Y Hegel lo explica con esta lógica del negativo, ¿no? Porque la libertad vacía, la primera fase, ya era una negación de lo dado. Si te imponían algo, o si querías algo y negabas, claro, era un yo infinito. Ahora en este segundo yo es el momento de la negación, ¿no? Niega esa negación, va a negar esa negación, va a negar, querer negar todo, porque el yo ya no puede, ya no se queda en el vacío, sino que afirma algo nuevo. Y por eso en ese momento es también esta negación un tipo de creadora, ¿no? Es una negación creativa, creadora, porque el yo va a determinarse, se va a volver algo finito, porque ya tiene una forma concreta en el mundo. Y claro, Hegel va a aclarar que esa finitud no es algo separado de la infinitud anterior, sino que está contenida dentro de ella. Y claro, la libertad absoluta contiene en sí misma la capacidad de limitarse, va a decir, porque al hacerlo se va a realizar. Entonces la libertad, la verdadera libertad, no consiste en no tener límites, sino en poder darse los propios límites. Ese es el punto. La libertad verdadera no consiste en no tener límites, sino en poder darnos, poder darse, poder tomar o crear los propios límites. Ese es el punto. Bien, luego sigue diciendo en la proposición. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense a todos. Conozcanse a sí mismos, por favor, recen y sean felices hasta el día de mañana. Cuídense a todos.